¿Pero qué hace esta basura aquí? Seguridad. Saquen a este mendigo de mi vista antes de que infecte el aire con su pobreza. La voz, afilada y cargada de una crueldad venenosa, pertenecía a Carlos, el arrogante director de operaciones de Imperia Corp. Sus palabras resonaron como un latigazo en el gélido y reluciente vestíbulo, un golpe brutal dirigido a un anciano de ropas raídas que solo había entrado temblando en busca de un simple vaso de agua. La humillación fue un espectáculo público y aplastante. Los ejecutivos, vestidos con trajes que costaban más que un año de alquiler, observaban con un desprecio apenas disimulado, susurrando comentarios venenosos. El anciano bajó la cabeza, sintiendo el peso insoportable de la vergüenza sobre sus hombros, su dignidad hecha añicos ante una audiencia que lo veía como una mancha en la perfección de aquel imperio de cristal y acero. Si crees que la verdadera riqueza se mide en bondad y no en dinero, dale a me gusta y suscríbete para descubrir el impactante giro que está a punto de ocurrir. Tras ser expulsado al frío mordiente de la calle, el anciano encontró refugio en la solitaria quietud de un banco de piedra. Las palabras de Carlos, afiladas como cristales rotos, resonaban en su mente, una tortura incesante. Cada mirada de desprecio, cada risa ahogada, era una herida fresca en un alma que recordaba perfectamente el sabor amargo de la necesidad. Sintió una impotencia aplastante, no por su disfraz, sino por confirmar que el corazón de su imperio se había podrido por dentro. Desde el otro lado de la avenida, oculto en la sombra de un coche oscuro, un hombre de rostro impasible observaba cada gesto del anciano. No veía a un pordiosero, sino a un rey despojado, soportando el peso de una corona de espinas invisible. Aquel observador, su más leal confidente, sabía que el dolor de esa humillación no sería en vano. Era el combustible necesario para desatar la tormenta que se avecinaba sobre Imperia Corp. La furia de Carlos era un veneno que se extendía por el aire, infectando el silencio del vestíbulo. Sin embargo, Elena no retrocedió. En su interior, una batalla se libraba. El miedo a perder el trabajo que sustentaba a su familia contra la convicción inquebrantable de que ningún ser humano merecía ser tratado como un despojo. Vio en los ojos del anciano el reflejo del dolor de su propio padre, años atrás, cuando la enfermedad le arrebató la fuerza pero nunca la dignidad. Para Elena, defender a aquel hombre no era una elección, era un deber. Su corazón, puro y valiente, tomó una decisión irreversible. Apretó la botella de agua entre sus manos y con un paso firme que resonó más que cualquier grito, se interpuso entre la bestia y su presa, creando un escudo de compasión en un mundo de indiferencia. Aquel simple gesto de humanidad era una declaración de guerra contra la tiranía de Carlos. El director la miró como si fuera un insecto insignificante que se atrevía a desafiar su autoridad. Su mente, un laberinto de arrogancia y desprecio, no podía procesar la escena. Una limpiadora, defendiendo a un mendigo, para él era una afrenta personal, una grieta en el impecable edificio de poder que había construido. Sintió el placer sádico de quien está a punto de aplastar algo frágil. Sus palabras, cargadas de un desprecio calculado, salieron como un látigo. Estás despedida, insolente, recoge tus cosas y lárgate ahora mismo. Disfrutó del eco de su propia voz, imaginando el terror en los ojos de Elena, saboreando el poder de destruir una vida con una sola frase. Creía que la estaba castigando, pero lo que nadie en aquella sala podía imaginar era que Carlos acababa de firmar su propia sentencia de muerte profesional. El silencio que siguió a la sentencia fue denso, pesado, cargado de una expectación cruel.
Los ejecutivos que observaban la escena intercambiaron miradas cómplices, sonrisas apenas disimuladas se dibujaron en sus rostros. Para ellos la compasión de Helena era una debilidad estúpida, una insensatez que merecía ser castigada. Veían en su despido la reafirmación del orden natural de las cosas. Los poderosos dictan las reglas y los débiles obedecen o son eliminados. Ninguno de ellos sintió una pizca de empatía. Al contrario, sentían una secreta satisfacción al ver a alguien inferior pagar el precio de su osadía. Eran los cortesanos de un rey cruel, y la humillación de Helena era el entretenimiento del día, un espectáculo que reforzaba su propia posición y le recordaba mantenerse siempre del lado del poder, sin importar cuán corrupto fuera éste. Helena sintió el impacto de las palabras, pero no se derrumbó. Una extraña calma la invadió. En lugar de miedo, sintió una oleada de liberación. Había hecho lo correcto. Miró a Carlos no con odio, sino con una profunda lástima. Vio a un hombre prisionero de su propia crueldad, un alma tan pobre que su única riqueza era el poder de humillar a otros. Sin decir una palabra, se giró hacia el anciano, le ofreció una sonrisa tranquilizadora y le ayudó a beber el agua. Su dignidad silenciosa fue un golpe más devastador para el ego de Carlos que cualquier insulto. No suplicó, no lloró, no negoció, simplemente aceptó su destino con la cabeza alta, demostrando que la verdadera fuerza no reside en un cargo, sino en la integridad del espíritu. El juego de poder de Carlos había fallado estrepitosamente. Mientras tanto, el anciano observaba todo desde detrás de una máscara de fragilidad. Cada palabra, cada gesto, cada mirada de desprecio era registrada en su mente con una claridad implacable. Sintió el frío del plástico de la botella de agua, pero lo que realmente lo conmovió fue el calor de la mano de Helena sobre la suya, un ancla de humanidad en un océano de frialdad. Vio en sus ojos no solo bondad, sino un coraje que él mismo había buscado en sus directivos durante años sin encontrarlo. Ella no veía un disfraz de pobreza, veía a un ser humano. Y él, don Ricardo Balbuena, vio en ella el futuro de su imperio. El dolor de la humillación se transformó en una resolución de hierro. La limpieza que Imperia Corp necesitaba no era de suelos, sino de almas, y estaba a punto de comenzar. La ira de Carlos se intensificó al ver que su demostración de poder no había quebrado a Helena. Su calma era un insulto intolerable. ¡Seguridad!, volvió a gritar con la voz temblando de rabia. No quiero que solo la despidan. Quiero que la escolten fuera de este edificio junto a este parásito. Asegúrense de que todos vean cómo se trata a la basura en Imperia Corp. Quería una humillación total, un desfile de la vergüenza que sirviera como advertencia para cualquiera que osara desafiarlo. Su malicia no tenía límites. Disfrutaba imaginando a Helena caminando por la calle, sin trabajo, sin esperanza, todo por un estúpido acto de compasión. Lo que su mente retorcida no podía comprender era que aquel desfile no sería el de la derrota de Helena, sino el preludio de su propia caída. Los dos guardias de seguridad se acercaron, sus rostros impasibles, pero sus pasos ligeramente vacilantes. Eran hombres que seguían órdenes, pero no eran ciegos a la injusticia que estaban a punto de cometer. Vieron la dignidad tranquila de la limpiadora y la crueldad desmedida de su jefe. En su interior, una pequeña chispa de rebelión se encendió y se apagó con la misma rapidez, sofocada por el miedo a perder sus propios empleos. Con la mirada baja, se prepararon para cumplir la orden, convirtiéndose en instrumentos de la tiranía de Carlos.
Su obediencia silenciosa era otra pincelada en el oscuro retrato de la cultura corporativa que don Ricardo estaba presenciando, un sistema donde el miedo aplastaba la moralidad. Elena, ignorando por completo la presencia de los guardias y la mirada venenosa de Carlos, se concentró únicamente en el anciano. ¿Se encuentra usted bien, señor? ¿Puede caminar?, le preguntó con una voz suave, una melodía de genuina preocupación en medio de la cacofonía del odio. Le ofreció su brazo como apoyo, un gesto de solidaridad que trascendía jerarquías y apariencias. Juntos, la limpiadora despedida y el mendigo humillado formaron una imagen de una nobleza inquebrantable. Eran dos almas unidas por un acto de bondad, preparadas para enfrentar la vergüenza pública con una fuerza que ninguno de los presentes, en toda su riqueza y poder, podría comprender jamás. Carlos observaba la escena con una sonrisa torcida, un gesto de triunfo grotesco. En su mente ya estaba planeando cómo utilizaría este incidente para reforzar su control. Convocaría una reunión, hablaría de la importancia de la disciplina y el respeto a la autoridad, y usaría a Elena como el ejemplo perfecto de las consecuencias de la insubordinación. Se sentía invencible, un dios en su propio Olimpo de cristal y acero, moviendo las piezas humanas a su antojo. Estaba tan ciego por su propia arrogancia que no vio la mirada del anciano, una mirada que ya no era de miedo o sumisión, sino de un juicio frío y calculador. El cazador estaba a punto de descubrir que había estado jugando con el león. El anciano, apoyado en el brazo de Elena, comenzó a caminar lentamente hacia las imponentes puertas de cristal. Cada paso era deliberado, casi ceremonial. No miraba al suelo con vergüenza, sino que observaba los rostros de cada ejecutivo que se cruzaba en su camino. Memorizaba sus sonrisas de suficiencia, su desprecio silencioso, su cobarde complicidad. No era un hombre derrotado siendo expulsado. Era un rey inspeccionando su reino en ruinas, identificando la podredumbre que había crecido en su ausencia. El vestíbulo se había convertido en una sala de tribunal, y el veredicto ya estaba decidido en la mente del único juez cuya opinión realmente importaba. Mientras se acercaban a la salida, el murmullo de los ejecutivos creció, convirtiéndose en un zumbido de comentarios despectivos. «Ya era hora», dijo uno. «Esa mujer nunca supo cuál era su lugar», añadió otra. Sus palabras eran pequeñas dagas lanzadas contra la espalda de Elena, pero ella no flaqueó. Su entereza parecía irritarlos aún más. No entendían por qué no lloraba, por qué no suplicaba. Su incapacidad para comprender su valor moral solo subrayaba su propia bancarrota espiritual. Estaban tan acostumbrados a un mundo donde todo tenía un precio que no podían reconocer algo que no tenía valor: la integridad. El aire exterior, frío y cortante, se filtraba cada vez que las puertas giratorias se movían, un presagio de la dura realidad que esperaba a Elena. Para Carlos era el final perfecto: arrojar a la basura a la calle, donde él creía que pertenecía. Se cruzó de brazos, saboreando los últimos segundos de su victoria, una imagen de poder absoluto grabada en las mentes de sus subordinados. Pero la historia rara vez termina como los villanos planean. Un detalle minúsculo, un cambio casi imperceptible en la postura del anciano, estaba a punto de hacer que todo el universo de Carlos se hiciera añicos. Justo cuando uno de los guardias extendió la mano para empujar la puerta, el anciano se detuvo. El movimiento fue tan sutil que al principio nadie le prestó atención, pero luego lentamente se soltó del brazo de Elena y se enderezó. Su espalda, antes encorvada por el peso de los años y la humillación, se irguió con una autoridad que parecía surgir de las profundidades de la tierra.
Se giró y su rostro ya no era el de un mendigo asustado. Era el rostro de un rey a punto de reclamar su trono. El juego no había terminado. De hecho, el verdadero juego estaba a punto de comenzar. Una quietud antinatural cayó sobre el vestíbulo. Las sonrisas se congelaron en los rostros de los ejecutivos. Carlos sintió un primer y helado pinchazo de incertidumbre, una sensación que no había experimentado en años. Algo estaba mal. La dinámica de poder, tan clara y satisfactoria hacía un segundo, se había vuelto inestable, impredecible. La figura del anciano, ahora erguida y desafiante, proyectaba una sombra que de repente parecía mucho más grande y oscura de lo que nadie hubiera podido prever. Todos contuvieron la respiración, sintiendo que estaban al borde de un precipicio, a punto de presenciar algo que cambiaría las reglas para siempre. El anciano levantó una mano, no en un gesto de súplica, sino de mando. El guardia de seguridad instintivamente retrocedió. La atención de toda la sala, antes dispersa en murmullos y miradas de desdén, se centró por completo en él. Su mirada recorrió lentamente a la multitud, deteniéndose finalmente en el rostro de Carlos, que comenzaba a palidecer. En sus ojos ya no había rastro de debilidad, solo el brillo acerado de un poder inmenso y una justicia largamente postergada. Aquel no era el final de la humillación de un mendigo, era el principio del juicio de un imperio. El silencio que siguió a la revelación de don Ricardo fue una onda expansiva, un vacío ensordecedor que absorbió todo el aire del vestíbulo. Los rostros de los ejecutivos pasaron de la burla arrogante a una palidez de terror abyecto, sus sonrisas congeladas en máscaras de pura incredulidad. Carlos, el epicentro de esta catástrofe, sintió como si el suelo de mármol se abriera bajo sus pies para tragarlo. El sudor frío perlaba su frente mientras su mente, normalmente un torbellino de planes y desprecios, se quedaba en blanco. Vio su carrera, su poder, su mundo entero, desmoronándose en un instante frente a los ojos del hombre al que acababa de llamar basura. El miedo era una garra helada que le apretaba el corazón, un terror tan puro y primitivo que amenazaba con paralizarlo por completo. Había humillado a un rey en su propio castillo, y ahora el rey se había quitado la corona de espinas para mostrarla de oro y diamantes. Pero el terror, en un alma tan corrupta como la de Carlos, rápidamente se metamorfoseó en algo mucho más peligroso, una rabia desesperada. El instinto de supervivencia, retorcido por años de arrogancia sin control, se activó con una ferocidad venenosa. No podía caer, no así, no frente a ellos, no frente a esa insignificante limpiadora. En una fracción de segundo, su mente febril descartó la sumisión y eligió la guerra total. Si iba a caer, arrastraría a todos consigo. Vio una única y retorcida salida: no negar la identidad de Ricardo, sino destruir su autoridad, aniquilar su credibilidad y convertir su regreso en el patético espectáculo de un anciano senil. Decidió que no sería ejecutado, se convertiría en el verdugo una última vez, y su arma sería la duda, un veneno que esparciría en la mente de todos los presentes. Una sonrisa torcida, casi demencial, comenzó a dibujarse en sus labios. El sonido que rompió el silencio no fue una disculpa, sino una carcajada. Una risa seca, cortante y llena de un desprecio tan profundo que desconcertó a todos. Carlos se enderezó, inflando el pecho en un último acto de desafío suicida. Don Ricardo, dijo, saboreando el nombre con una ironía venenosa. ¡Qué sorpresa! Volver de su retiro de esta manera tan teatral.
Su mirada se deslizó hacia los ejecutivos, que lo observaban como si fuera un animal enjaulado a punto de atacar. Pero me temo que su mente le juega una mala pasada. Quizás los años le han hecho olvidar cómo funciona su propia empresa. Aquí no toleramos la anarquía, ni siquiera cuando viene del propio fundador. Estaba trazando una línea en la arena, presentando la situación no como un acto de crueldad, sino como un acto de orden contra el caos de un anciano impredecible. Estaba convirtiendo su tiranía en una virtud. Su veneno se dirigió entonces con una precisión quirúrgica hacia Helena. La señaló con un dedo acusador, su voz goteando una falsa compasión que era más insultante que cualquier grito. Y usted, pobre mujer, siseó, ha sido engañada. O peor aún, es una oportunista de la peor calaña. Se giró de nuevo hacia la audiencia de ejecutivos, ahora convertidos en un jurado aterrorizado. No lo ven, es obvio. Esta mujer encontró a nuestro fundador, quizás desorientado y vulnerable, y ha intentado manipularlo para conseguir un ascenso, dinero, quién sabe qué. Ha utilizado su compasión como un arma para infiltrarse en la cúpula de esta empresa. La acusación era tan vil, tan retorcida, que por un momento pareció plausible en aquel entorno donde la ambición desmedida era la norma. Carlos no solo estaba defendiéndose, estaba asesinando el carácter de Helena en público. La semilla de la duda, una vez plantada, comenzó a germinar rápidamente en el terreno fértil de la cobardía. Los ejecutivos que segundos antes temían por sus empleos, ahora veían una narrativa que les convenía. Si Carlos tenía razón, entonces su desprecio hacia el anciano y la limpiadora no era crueldad, sino perspicacia. Su complicidad no era un defecto moral, sino una muestra de lealtad a la estabilidad de la empresa. Los murmullos cambiaron de tono. Las miradas de terror hacia don Ricardo se transformaron en miradas de lástima condescendiente, y las miradas de asombro hacia Helena se convirtieron en miradas de sospecha y desdén. La atmósfera del vestíbulo se enrareció, cargada con la ponzoña de la calumnia. El péndulo del poder, que había oscilado tan drásticamente hacia la justicia, comenzaba a ser arrastrado de vuelta por el peso de la malicia de Carlos. Helena sintió el impacto de aquellas palabras como un golpe físico. El aire se le escapó de los pulmones. Su acto de bondad, el impulso más puro de su corazón, estaba siendo profanado, retorcido hasta convertirlo en una monstruosidad de ambición y engaño. Miró los rostros a su alrededor y vio el cambio. Vio cómo la admiración se convertía en sospecha, cómo el respeto se pudría en desprecio. Se sintió desnuda, expuesta, su alma manchada por una mentira que era tan pegajosa como el alquitrán. Las lágrimas quemaban sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. No le daría a Carlos esa satisfacción. Apretó los puños, la botella de agua todavía en su mano, ahora un símbolo no de compasión, sino de la supuesta prueba de su crimen. Por un instante aterrador, todo pareció perdido de nuevo, y la oscuridad amenazaba con engullir la efímera luz de la esperanza. Mientras tanto, don Ricardo observaba el despreciable teatro de Carlos con una calma glacial. No lo interrumpió. Dejó que el veneno fluyera, que cada ejecutivo revelara su verdadera naturaleza con sus miradas y susurros. Veía a Carlos no como un adversario, sino como un espécimen fascinante de la decadencia humana. Un hombre tan consumido por su ego que prefería quemar el mundo antes que admitir su derrota. Cada mentira que salía de la boca de Carlos era un clavo más en su propio ataúd, y don Ricardo le estaba permitiendo martillarlos todos. Su silencio no era debilidad, era la quietud del ojo del huracán, una calma terrible que precede a la destrucción total.
estaba dándole a Carlos toda la cuerda que necesitaba para ahorcarse, y lo estaba haciendo frente a toda la corte que una vez lo aclamó. Carlos, envalentonado por el silencio de Ricardo y el cambio en la multitud, decidió llevar su ataque al siguiente nivel. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de don Ricardo, su voz bajando a un susurro conspirativo, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Sabemos de sus episodios, don Ricardo, sus desapariciones. Sus médicos nos han mantenido informados. Estábamos protegiendo su legado, manteniendo la empresa a flote, mientras usted no estaba bien. Era la mentira definitiva, una daga envenenada dirigida al corazón de la reputación de Ricardo. Insinuar una enfermedad mental, una incapacidad, era la forma más cruel de despojar a un hombre de su poder. Estaba intentando encerrarlo en una jaula de lástima y preocupación fraudulenta, convirtiendo al fundador en un anciano senil que necesitaba ser tutelado. La humillación de Elena se intensificó. Ahora no solo era una oportunista, sino la cruel manipuladora de un hombre enfermo. Sintió cientos de ojos juzgándola, desnudándola, condenándola. Escuchó fragmentos de conversaciones, palabras como aprovechada, sin escrúpulos, víbora. Cada palabra era una pequeña piedra lanzada contra ella. La soledad que sintió en ese momento fue abrumadora, un océano helado en medio de una multitud. Había luchado toda su vida por mantener su dignidad, por criar a su familia con honestidad y trabajo duro, y ahora todo su ser estaba siendo reducido a una caricatura malvada. La injusticia era tan aplastante, tan total, que sintió que sus rodillas iban a ceder, su reputación estaba siendo hecha trizas, y ella no tenía poder para detenerlo. Carlos, sintiéndose el maestro de ceremonias de aquella ejecución pública, se giró hacia los guardias de seguridad que permanecían paralizados por la confusión. Su voz recuperó todo su tono de mando autoritario. Ya han oído suficiente. Este espectáculo ha terminado. Escorten a esta mujer fuera de las instalaciones y llamen al equipo médico del señor Balbuena. Su familia estará muy preocupada. Con esta orden, intentaba sellar su victoria. No solo despedía a Elena, sino que la marcaba como una criminal. Y no solo desafiaba a Ricardo, sino que lo declaraba incompetente, efectivamente neutralizándolo y tomando el control de la situación. Era un golpe de estado corporativo ejecutado con una crueldad despiadada en el vestíbulo de la empresa. El clímax de la humillación llegó cuando uno de los ejecutivos, un joven y ambicioso director de marketing que siempre había adulado a Carlos, dio un paso al frente. Carlos tiene razón, dijo con voz firme, mirando a Elena con desprecio. Yo mismo la vi merodeando cerca de la oficina del señor Balbuena la semana pasada. Su comportamiento era sospechoso. Era una mentira descarada, una puñalada por la espalda diseñada para ganarse el favor del aparente nuevo poder. Otros, viendo la dirección del viento, asintieron enérgicamente. La manada se había vuelto contra ella, y la verdad ya no importaba. Lo único que importaba era la supervivencia, y en ese momento sobrevivir significaba unirse al linchamiento de Elena. Ella estaba completamente sola, rodeada de lobos. Sintiéndose invencible, Carlos se permitió una sonrisa de puro triunfo. Había hecho lo imposible. Había mirado al abismo de su propia destrucción y le había escupido a la cara. Había convertido una derrota segura en su mayor victoria. Miró a don Ricardo, esperando ver a un hombre roto, confundido. Miró a Elena, esperando verla llorar, suplicar. Saboreó el poder, el control absoluto que sentía en ese momento. Era el rey y había aplastado la rebelión.
Creía que había destruido la dignidad de Helena para siempre, pero lo que no entendía era que la verdadera dignidad no es algo que otros te puedan quitar. Y estaba a punto de aprender esa lección de la manera más brutal posible. Justo cuando los guardias, ahora convencidos por la presión de la multitud y la aparente locura de la situación, dieron un paso vacilante hacia Helena, una figura emergió de las sombras cerca de la entrada. Era el hombre del coche oscuro, Mateo, el más leal confidente de don Ricardo, y lo que Carlos había olvidado en su histeria, el director del Consejo Jurídico de Imperia Corp. Mateo no dijo nada, simplemente levantó su teléfono, en cuya pantalla se veía claramente que había estado grabando en vídeo durante los últimos 10 minutos. La sonrisa de Carlos se congeló en su rostro, transformándose en una mueca de horror al comprender la trampa en la que acababa de caer. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. No era un silencio de shock, sino de juicio. La grabación de Mateo era el testigo irrefutable, la prueba que demolía cada una de las mentiras de Carlos. Su acusación de senilidad, su difamación del carácter de Helena, su intento de golpe de Estado, todo había sido capturado. Los ejecutivos que lo habían apoyado retrocedieron, intentando distanciarse de él, como si tuviera la peste. El poder que Carlos había construido en los últimos minutos se evaporó como la niebla bajo el sol del mediodía. Quedó expuesto, no como un líder fuerte, sino como lo que realmente era, un mentiroso cobarde y cruel. Helena sintió una oleada de alivio tan intensa que casi la hizo caer. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, pero no eran de dolor, sino de catarsis. Vio la máscara de Carlos romperse, revelando al hombre pequeño y aterrorizado que había debajo. La justicia, que parecía haberla abandonado, había regresado con una fuerza arrolladora. Miró a don Ricardo, quien le dedicó un leve asentimiento, una silenciosa promesa de que la pesadilla había terminado. El mundo, que se había vuelto oscuro y hostil, recuperó de repente sus colores. La verdad, a veces, tarda en llegar, pero cuando lo hace, su luz es cegadora. Don Ricardo Balbuena dio un paso adelante, su figura ya no la de un anciano frágil, sino la de un gigante. Se detuvo frente a un Carlos completamente destrozado, cuyo rostro era un lienzo de pánico y derrota. La multitud contuvo la respiración, esperando la sentencia final. La humillación que Carlos había intentado infligir a otros estaba a punto de volverse contra él con la fuerza de un tsunami. Lo que nadie allí imaginaba era que el castigo que don Ricardo tenía en mente iba a ser mucho más profundo y duradero que un simple despido. Estaba a punto de enseñarle a él y a todos los presentes una lección sobre el verdadero significado del poder y la pobreza que jamás olvidarían. La pregunta de don Ricardo resonó en el silencio sepulcral, cada palabra un martillo golpeando el último clavo en el ataúd de la carrera de Carlos. ¿Ha terminado usted su espectáculo, señor director? Porque ahora comienza el mío. La voz de don Ricardo, tranquila pero cargada con el peso de una tormenta inminente, cortó el aire electrificado del vestíbulo. Detrás de él, la figura de Mateo se mantenía inmóvil, un guardián silencioso cuyo teléfono móvil se había convertido en el ojo de un dios justiciero, un testigo digital que había capturado cada sílaba de veneno, cada gesto de desprecio. La pequeña luz roja de la grabación, reflejada en las pulidas superficies de mármol, era un faro que iluminaba la podredumbre oculta bajo el brillo corporativo. Carlos la vio y sintió como un abismo se abría en su estómago, un vacío helado donde antes solo había arrogancia.
Su elaborada arquitectura de mentiras, construida en apenas unos minutos, se tambaleaba sobre cimientos de arena, a punto de ser arrasada por un tsunami de verdad irrefutable. La semilla de la duda que había sembrado con tanta malicia se había convertido en un árbol de certeza que ahora proyectaba una sombra mortal sobre él. La mente de Carlos, usualmente un arma de cálculo rápido y crueldad eficiente, se convirtió en una jaula de pánico donde sus pensamientos rebotaban sin control. Buscaba una salida, una negación plausible, una nueva mentira que pudiera eclipsar a la anterior. Podría acusar a Mateo de conspiración, alegar que el vídeo estaba manipulado. Cada opción se desvanecía antes de tomar forma, aniquilada por la calma aterradora en los ojos de don Ricardo. No era la mirada de un hombre enfadado, sino la de un estratega que acaba de ejecutar un jaque mate perfecto. Carlos comprendió con una claridad nauseabunda que no había sido un simple encuentro casual. Había sido una prueba, una trampa meticulosamente diseñada, y él no solo había caído en ella, sino que se había deleitado saltando dentro, arrastrando consigo su carrera y su futuro. El cazador se dio cuenta, demasiado tarde, de que la presa siempre había sido él. El cambio en la atmósfera fue instantáneo y brutal. Los ejecutivos, aquellos cortesanos cobardes que habían asentido y murmurado en apoyo a la tiranía de Carlos, ahora retrocedían física y metafóricamente. Sus miradas, que antes eran cómplices, ahora estaban llenas de un pánico servil. En sus mentes ya estaban reescribiendo la historia, distanciándose del director caído, preparándose para jurar lealtad al rey que había regresado. El joven director de marketing, que había mentido descaradamente sobre Elena, sintió que la sangre abandonaba su rostro. Se imaginó su despido, la humillación, el fin de su meteórica carrera. No sentía remordimiento por su mentira, solo un terror egoísta por haber apostado por el caballo perdedor. El silencio de la multitud ya no era de expectación, sino el silencio colectivo de un pelotón de fusilamiento esperando la orden de su comandante. Don Ricardo dejó que el silencio se prolongara, permitiendo que el veneno del miedo hiciera su trabajo. Su mente viajó brevemente hacia atrás, a una conversación con Mateo semanas antes, en su despacho privado, lejos del brillo de Imperia Corp. Recordó su propia tristeza al leer los informes anónimos sobre el ambiente tóxico, la cultura del miedo y el desprecio que sus sucesores habían cultivado. «Debo verlo con mis propios ojos, Mateo», había dicho. Una empresa que pierde su alma no es una empresa, es una máquina vacía. Aquella humillación personal no era un acto de masoquismo, sino el sacrificio necesario de un rey que debía recordar el tacto del barro para no olvidar a su gente. Vio el rostro de Elena, su valentía desinteresada, y supo que la prueba, aunque dolorosa, había valido la pena. Había encontrado una joya en un vertedero. Mateo dio un paso adelante, su movimiento tan preciso y deliberado como el de un cirujano. No mostró el vídeo a la multitud. En su lugar, se dirigió a don Ricardo con un respeto formal que contrastaba violentamente con la anarquía de los últimos minutos. «Señor Balbuena, el archivo está asegurado y se ha enviado una copia a los miembros del Consejo de Administración hace exactamente 90 segundos». Cada palabra era una palada de tierra sobre el ataúd de Carlos. La revelación de que el Consejo ya era testigo de su traición eliminaba cualquier posibilidad de que Carlos pudiera maniobrar en la sombra, de usar sus contactos o su influencia. El juicio ya no era privado, se había convertido en un asunto oficial e ineludible,
Mateo no solo había grabado la evidencia, había activado la maquinaria corporativa para ejecutar la sentencia. Don Ricardo asintió lentamente, su mirada fija en Carlos. «Usted acusó a esta mujer», dijo, su voz resonando con una autoridad que parecía hacer vibrar el propio edificio, de ser una oportunista, una manipuladora que se aprovechaba de un anciano vulnerable. Hizo una pausa, dejando que el peso de la acusación volviera a flotar en el aire. «Mateo, por favor, reproduce el audio de los primeros 30 segundos de la interacción de la señorita Elena con mi alter ego». Mateo pulsó la pantalla de su teléfono y la voz suave y preocupada de Elena llenó el vestíbulo. «¿Se encuentra usted bien, señor? ¿Puede caminar?», seguido del sonido del agua siendo vertida. Luego, silencio. Un silencio que gritaba inocencia. La pureza de su gesto, ahora aislada y amplificada, se convirtió en una condena aplastante para todos los que la habían juzgado. La vergüenza cayó como una capa de plomo sobre los ejecutivos. Se vieron obligados a escuchar la evidencia de su propia crueldad, de su cínica disposición a creer lo peor de una persona cuyo único crimen había sido la bondad. Vieron sus propias caras reflejadas en el mármol del suelo y no les gustó la imagen que les devolvía la mirada. Eran cómplices, no por acción directa, sino por la pasividad cobarde que permitía que tiranos como Carlos prosperaran. El sonido de la voz de Elena, tan simple y humano, era un espejo que les mostraba la fealdad de sus propias almas. La semilla de la justicia comenzaba a brotar, no solo como un castigo para Carlos, sino como una dolorosa introspección para todos los demás. Se dieron cuenta de que el juicio no era solo para un hombre, sino para toda una cultura. Y luego, continuó don Ricardo, su voz bajando a un tono gélido, «Usted se atrevió a insinuar que mi mente me falla, que sufro episodios». Se giró lentamente, su mirada barriendo los rostros de los directivos que habían apoyado la mentira con sus asentimientos. «Es curioso. Mi mente parece estar lo suficientemente clara como para recordar que su departamento, señor director, ha superado su presupuesto en un 30% durante los últimos 2 trimestres, con gastos inexplicables en consultorías externas que, según la investigación preliminar de Mateo, parecen estar vinculadas a empresas fantasma propiedad de su cuñado». La revelación cayó como una bomba de neutrones, aniquilando a Carlos, pero dejando el edificio intacto. El problema no era solo su crueldad, era su corrupción. La humillación pública se estaba convirtiendo en un caso criminal. Carlos se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. La sangre se drenó de su rostro, dejándolo con una palidez cerúlea. La acusación de corrupción era el golpe de gracia, un ataque desde un flanco que no había previsto. Su mente se apagó. Ya no había planes, ni mentiras, ni estrategias. Solo un terror blanco y absoluto. Miró a su alrededor, buscando un aliado, una mirada de apoyo, pero solo encontró ojos que lo evitaban, rostros que se apartaban con una mezcla de miedo y desprecio. Estaba solo, completamente aislado en la isla de su propia ruina. La manada que él había liderado con tanta arrogancia ahora lo abandonaba al depredador, esperando salvar su propio pellejo. La soledad del poder, cuando se pierde, es la más absoluta de todas. El joven ejecutivo que había mentido sintió un nudo de hielo en la garganta. Si don Ricardo y Mateo sabían de las finanzas de Carlos con tanto detalle, ¿qué más sabrían? Sabrían de las pequeñas trampas, de los informes inflados, de la lealtad tóxica que él mismo había profesado para ascender. El miedo a ser despedido fue reemplazado por un miedo mucho más profundo. El miedo a ser investigado, a que su propia y modesta corrupción
saliera a la luz. Su mentira sobre Helena, que le había parecido un movimiento astuto y sin coste, ahora se sentía como una soga que él mismo se había colocado alrededor del cuello. Empezó a sudar profusamente. Su traje de diseño de repente se sentía como una camisa de fuerza. En medio de la destrucción, Helena observaba no con alegría vengativa, sino con una profunda y solemne tristeza. Vio el colapso de un hombre y sintió lástima, no por él, sino por la vacuidad que lo había llevado a ese punto. Comprendió que la crueldad de Carlos no era un signo de fuerza, sino el grito desesperado de una inseguridad monumental. Su propia vindicación se sentía secundaria. Lo que importaba era la lección que se estaba desarrollando ante sus ojos, que la integridad no es una opción. Es el único cimiento sólido sobre el que se puede construir algo que perdure. Ella no había buscado ser una heroína, solo había actuado según su conciencia, pero en un mundo de cobardes, ese simple acto la había convertido en una gigante. Don Ricardo se acercó a ella, su expresión suavizándose por primera vez. Ignoró por completo al catatónico Carlos y a la aterrorizada multitud. En toda esta empresa, en todo este edificio de cristal y acero, dijo en voz baja, pero audible para todos, el único activo verdaderamente invaluable ha resultado ser el corazón de una mujer que limpia los suelos. Le puso una mano en el hombro, un gesto de reconocimiento y protección que la ancló en medio del torbellino. Gracias, Helena, gracias por recordarme por qué fundé este lugar, no para acumular riqueza, sino para construir algo de valor. Sus palabras eran un bálsamo para el alma herida de Helena y la confirmación final de que su fe en la humanidad no había estado fuera de lugar. Carlos, en un último y patético espasmo de desafío, intentó hablar. «Usted no puede. El consejo. Hay procedimientos», balbuceó, su voz apenas un susurro roto. Se aferraba a las reglas del sistema que él mismo había corrompido, buscando un escudo en la burocracia que ya no podía protegerlo. Mateo ni siquiera se dignó a mirarlo. Simplemente respondió, su voz plana y final. Como accionista mayoritario y presidente emérito, con poderes especiales de supervisión, los estatutos de Imperia Corp le otorgan a don Ricardo Balbuena la autoridad absoluta para tomar cualquier decisión que considere necesaria para proteger la integridad y el futuro de esta compañía. Y créame, señor director, lo que va a hacer ahora se considera absolutamente necesario. La trampa legal y moral se había cerrado por completo. Ya no había escapatoria. Don Ricardo se giró una última vez hacia la multitud, su mirada recorriendo cada rostro, cada par de ojos culpables. Lo que han presenciado hoy no es el final de nada, anunció, su voz resonando con la promesa de una nueva era. Es el comienzo. Hoy empezamos a limpiar esta empresa, no con escobas y fregonas, sino con honestidad y coraje. Su mirada se posó de nuevo en Carlos y luego en Helena, creando un contraste visual devastador entre el fracaso y el futuro. Algunos serán despedidos, otros serán investigados, pero algunos, y aquí su voz se llenó de una nueva esperanza, tendrán la oportunidad de aprender qué significa realmente trabajar para Imperia Corp. La semilla de la justicia no solo había brotado, estaba a punto de florecer en una revolución. Las palabras de don Ricardo cayeron sobre el vestíbulo con la fuerza de una avalancha, un estruendo de autoridad que lo arrasó todo. El espectáculo de Carlos había terminado. Su castillo de naipes de mentiras y arrogancia se había derrumbado con un solo soplo de verdad. Ahora, en el silencio atónito que siguió, comenzaba la verdadera función. Un juicio público orquestado por el rey, que todos creían ausente. Carlos se quedó paralizado.
una estatua de terror con el rostro pálido y los ojos desorbitados fijos en la pequeña luz roja del teléfono de Mateo. Aquella luz era un sol negro, un agujero que se tragaba su futuro, su reputación, su misma existencia. Cada segundo de grabación era un clavo en su ataúd. Cada palabra de desprecio que había pronunciado era un epitafio escrito por su propia mano. Sintió una náusea helada ascender desde su estómago, el sabor amargo de la aniquilación total. El poder que había ostentado con tanta crueldad se había evaporado, dejándolo desnudo, patético y expuesto ante la misma corte que lo había adulado. Don Ricardo dio un paso lento y deliberado, acortando la distancia con el hombre que había profanado su legado. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Su calma era más aterradora que cualquier grito, una serenidad glacial que prometía una retribución metódica y absoluta. «Usted me llamó basura», comenzó, su voz resonando en el mármol como el eco de una sentencia. «Usted dijo que mi pobreza infectaba el aire». Se detuvo frente a Carlos, tan cerca que el director podía sentir el aura de poder que emanaba del anciano. «Míreme bien, Carlos. Yo puedo quitarme este disfraz y volver a ser el dueño de un imperio. Pero usted, cuando le arranquen ese traje caro y ese título vacío, ¿qué le quedará? Usted es la verdadera pobreza, una pobreza de espíritu tan abyecta que su única riqueza consiste en humillar a quienes cree inferiores. Su alma está en bancarrota». Cada palabra era un golpe preciso, despojando a Carlos de su armadura de arrogancia, capa por capa, hasta dejar al descubierto al hombre pequeño y asustado que se escondía debajo. Luego, la mirada de acero de don Ricardo se apartó de los restos humeantes de Carlos y barrió a la multitud de ejecutivos. Se quedaron inmóviles, como una bandada de pájaros que siente la sombra del halcón. «Y ustedes», continuó, su voz ahora un látigo que chasqueaba en el aire, «ustedes son los cómplices, los que rieron en voz baja, los que asintieron con la cabeza, los que permitieron que este veneno se extendiera por los pasillos de mi empresa, porque era más fácil obedecer al tirano que defender lo correcto». Sus ojos se detuvieron en el joven director de marketing, que se encogió visiblemente. «Ustedes han olvidado que los cimientos de Imperia Corp no son el acero y el cristal, sino la integridad y el respeto. Han permitido que la podredumbre creciera bajo sus pies, felices de disfrutar de sus privilegios, mientras el alma de esta compañía se asfixiaba. Su silencio no fue prudencia, fue cobardía. Y la cobardía, en mi empresa, tiene un precio muy alto». El terror se apoderó de ellos. Comprendieron que no eran meros espectadores, sino acusados en el mismo juicio. En un giro dramático que hizo que todos contuvieran la respiración, don Ricardo se volvió hacia Elena. La furia y el hielo de su rostro se disolvieron, reemplazados por una expresión de profundo y sincero respeto. El cambio fue tan abrupto que pareció que el sol irrumpía tras una tormenta. Se acercó a ella, que seguía de pie, pequeña pero inquebrantable, con la botella de agua aún en la mano como si fuera un cetro. «Y luego está usted, Elena», dijo, su voz ahora llena de una calidez que contrastaba brutalmente con el frío anterior. En un vestíbulo lleno de los hombres y mujeres más poderosos de esta empresa, la única persona con la riqueza suficiente para compartirla fue la que menos tenía. Usted no vio a un mendigo, vio a un ser humano. No calculó el riesgo, actuó con el corazón. En su gesto no había ambición, solo compasión. Y esa, señoras y señores, es la única cualidad que no se puede comprar, ni falsificar, ni arrebatar. Es el activo más valioso que posee esta compañía y hasta hoy
Lo estábamos barriendo debajo de la alfombra. Carlos, en un último intento desesperado por aferrarse a los restos del naufragio, balbuceó: «Don Ricardo, por favor, fue un error, un terrible malentendido». Su voz era un quejido patético, la súplica de un hombre que ve el abismo abrirse a sus pies. Don Ricardo lo silenció con un simple gesto de la mano, sin siquiera dignarse a mirarlo. Su atención estaba completamente centrada en Elena. «Un malentendido, dice», replicó don Ricardo al aire, su voz cargada de un desprecio absoluto. «No, Carlos, fue una revelación. Usted me ha hecho el mayor favor que nadie me ha hecho en años. Me ha mostrado la enfermedad, pero esta mujer», y posó una mano paternal sobre el hombro de Elena, «me ha mostrado la cura». La inversión de estatus era ahora total y físicamente visible. El fundador del imperio se apoyaba simbólicamente en la limpiadora, ungiéndola como la salvadora de su reino frente a toda su corte aterrorizada. El mundo se había puesto del revés y la justicia era la nueva ley de la gravedad. «Por lo tanto», anunció don Ricardo, su voz adquiriendo un tono de proclamación oficial, «mis primeras decisiones al retomar el control activo de Imperia Corp son las siguientes». El silencio era tan profundo que se podía oír el latido colectivo de los corazones aterrorizados. «Señorita Elena, su despido queda, por supuesto, anulado, pero su antiguo puesto también». Una oleada de murmullos recorrió la sala. Elena lo miró, confundida, una pizca de miedo regresando a sus ojos. ¿Acaso todo había sido un sueño? Don Ricardo sonrió. «No se puede tener a la persona con más integridad de la compañía limpiando los suelos. A partir de este momento, usted es nombrada directora del nuevo Departamento de Cultura y Bienestar Corporativo. Su sueldo se multiplicará por 20. Tendrá un despacho en la última planta y su única misión será asegurarse de que cada empleado, desde el conserje hasta el vicepresidente, sea tratado con la dignidad que usted demostró hoy. Su compasión será nuestra nueva política de empresa». El shock de la proclamación fue un trueno que dejó a todos sin aliento. Elena se llevó una mano a la boca, las lágrimas finalmente desbordándose por sus mejillas, lágrimas no de tristeza, sino de una incredulidad abrumadora. La recompensa era tan desproporcionada, tan poética, que parecía sacada de un cuento de hadas. Pasó de ser invisible a ser una de las figuras más poderosas de la corporación en un solo instante. Los ejecutivos la miraban ahora con una mezcla de asombro, envidia y un miedo reverencial. La mujer a la que habían despreciado hacía unos minutos se había convertido en su superior, en el árbitro moral de su futuro profesional. Se dieron cuenta, con una claridad espantosa, de que su destino estaba ahora en manos de la mujer cuya humillación habían presenciado con cruel indiferencia. La justicia no solo era ciega, a veces también tenía un sentido de la ironía verdaderamente exquisito. Con el futuro de Elena asegurado, la atención de don Ricardo regresó, como la hoja de una guillotina, hacia Carlos. La calidez desapareció de su voz, dejando solo el filo del acero. «En cuanto a usted, Carlos, su despido es lo de menos. Es un mero formalismo». Hizo una señal a Mateo, quien dio un paso al frente. «Mateo, por favor, informa al señor Carlos de los siguientes pasos». La voz de Mateo era neutra, desprovista de emoción, la voz de un ejecutor. «Señor Carlos, mientras usted representaba su pequeño drama, he iniciado los protocolos legales. Se ha congelado su cuenta de empresa y se ha emitido una orden para una auditoría forense completa de su departamento, con especial atención a los contratos con las empresas fantasma de su cuñado.
El vídeo de hoy, junto con la evidencia de fraude financiero, será entregado a la Fiscalía a primera hora de la mañana. No solo está despedido, está bajo investigación criminal por malversación de fondos y fraude corporativo. Le recomiendo que contacte con un buen abogado. Lo necesitará. La destrucción de Carlos fue absoluta. No fue solo despedido, fue borrado. Su poder, su riqueza, su libertad, todo le fue arrebatado en un discurso de menos de un minuto. El color desapareció por completo de su rostro, dejándolo con una palidez de cera, como un cadáver. Sus rodillas finalmente cedieron y se habría derrumbado si no fuera por los dos guardias de seguridad que, anticipando la orden, se habían movido para sujetarlo por los brazos. Su traje de 1000 euros, antes un símbolo de su estatus, ahora parecía el uniforme de un prisionero. Sus ojos, antes llenos de una arrogancia cruel, ahora solo reflejaban un vacío infinito, la mirada de un hombre que lo ha perdido todo y sabe sin lugar a dudas que se lo merece. El silencio en el vestíbulo ya no era de tensión, sino el silencio solemne que acompaña a una ejecución. «Seguridad», ordenó don Ricardo, su voz resonando con una finalidad implacable. «Asegúrense de que el señor Carlos recoge sus efectos personales de su despacho. Denle una caja de cartón, como a cualquier otro empleado despedido, y luego acompáñenlo hasta la puerta principal». Hizo una pausa, permitiendo que la humillación se asentara. «Asegúrense de que todos vean cómo se trata a la verdadera basura en Imperia Corp». Usó las propias palabras de Carlos, convirtiendo su arma de humillación en el instrumento de su propia vergüenza. Los guardias, con una expresión de sombría determinación, comenzaron a arrastrar al catatónico Carlos hacia los ascensores. Su paso por el vestíbulo fue un desfile de la ignominia, un vía crucis corporativo en el que cada ejecutivo apartaba la mirada, no por piedad, sino por el terror de que su propio juicio fuera el siguiente. El rey arrogante era ahora un simple reo, expulsado de su propio palacio. Mientras la figura de Carlos desaparecía en el ascensor, llevándose consigo una era de tiranía y miedo, don Ricardo se dirigió una última vez a los empleados que quedaban. Su rostro era severo, pero en sus ojos había una chispa de esperanza. «Que lo de hoy sirva de lección para todos», declaró. Imperia Corp ya no es un lugar para la arrogancia, la crueldad o la indiferencia. A partir de hoy, esta es una empresa donde el carácter vale más que el currículum, donde la empatía es más importante que los márgenes de beneficio, donde una limpiadora puede enseñarnos a todos lo que significa ser un líder. Su mirada se posó de nuevo en Elena, que se erguía a su lado, asustada pero decidida, como un faro en la niebla. «Tenemos mucho que limpiar aquí, y el trabajo», dijo, con una sonrisa que era a la vez una promesa y una advertencia, «acaba de empezar». La atmósfera en el vestíbulo se transformó. El miedo no desapareció, pero ahora estaba mezclado con algo nuevo, una pizca de esperanza, la posibilidad de un renacimiento. Los ejecutivos se miraron unos a otros, viendo no solo a sus colegas, sino a los posibles testigos de sus futuras acciones. La cultura del miedo había sido decapitada y en su lugar, don Ricardo y Elena habían plantado la semilla de una cultura de la responsabilidad. Cada persona en esa sala sabía que había presenciado un momento histórico, una inversión de poder tan total y dramática que se contaría durante generaciones en los pasillos de la empresa. El imperio de cristal y acero había sido sacudido hasta sus cimientos, pero no para destruirlo, sino para purgarlo, para reconstruirlo sobre una base más fuerte y humana, la compasión.
Elena miró sus propias manos, las manos de una trabajadora, callosas y acostumbradas a la lejía y al esfuerzo. Le costaba creer que esas mismas manos ahora ayudarían a dirigir el destino de miles de personas. Sintió el peso de la responsabilidad, un vértigo que la asustó, pero también sintió una fuerza que no sabía que poseía. Miró a don Ricardo, luego a los rostros expectantes de los ejecutivos, y comprendió su nuevo papel. No era una reina, ni una jefa, era una guardiana. La guardiana de la nueva alma de Imperia Corp. Su corazón, que siempre había sido su guía, ahora sería también la brújula de la compañía. La humillación que había sufrido se había transformado en su mayor fortaleza, y la botella de agua que había ofrecido en el símbolo de una nueva alianza entre el poder y la bondad. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse lentamente, en un silencio reverencial, Mateo se acercó a don Ricardo y Elena. «El coche está listo, señor Balbuena», dijo en voz baja. Don Ricardo asintió y luego se giró hacia Elena con una sonrisa cansada pero satisfecha. «¿Lista para su primera reunión de dirección, directora?», le preguntó, con un guiño amable en los ojos. Elena respiró hondo, una mezcla de terror y emoción recorriendo su cuerpo. Miró por última vez el vestíbulo, el escenario de su humillación y su triunfo, y asintió con una determinación que sorprendió incluso a sí misma. «Sí, señor», respondió, su voz firme y clara por primera vez. «Estoy lista». Juntos, el multimillonario disfrazado y la limpiadora convertida en directora caminaron hacia las grandes puertas de cristal, no como un rey y su súbdita, sino como socios, listos para construir un nuevo imperio sobre las ruinas del antiguo. El eco de sus pasos resonó en el mármol, un sonido limpio y lleno de propósito que marcaba el final de una era y el comienzo de otra. Afuera, el sol de la tarde bañaba la ciudad con una luz dorada, como si el propio cielo estuviera aprobando la justicia que acababa de tener lugar. Para Carlos, el mundo se había reducido a la oscuridad de un ascensor y la vergüenza de una caja de cartón. Para Elena, el mundo acababa de abrirse, revelando un horizonte de posibilidades que nunca se había atrevido a soñar. La balanza, que durante tanto tiempo había estado inclinada a favor de la crueldad, finalmente se había nivelado. Y en ese equilibrio perfecto, la historia encontró su catarsis, una resolución tan completa y satisfactoria que prometía no solo un final feliz, sino un comienzo verdaderamente justo. Las puertas de cristal de Imperia Corp se cerraron tras la patética figura de Carlos, sellando su exilio del mundo que había gobernado con puño de hierro. El eco de su humillación aún flotaba en el aire, una presencia casi tangible que marcaba el final de una era de tiranía. Elena permanecía de pie junto a don Ricardo, el corazón latiéndole con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas. Su mente era un torbellino de incredulidad y un vértigo abrumador. Hace apenas una hora, su mayor preocupación era si podría terminar su turno a tiempo para recoger a sus hijos. Ahora, el peso de un imperio moral descansaba sobre sus hombros. Miró sus manos, encallecidas por el trabajo duro y el sacrificio, y por primera vez no vio las manos de una limpiadora, sino las de una constructora. Don Ricardo le había dado no solo un título, sino una misión: reconstruir el alma de aquella empresa desde sus cimientos, usando como argamasa la compasión y la integridad que él había visto en ella. El miedo era real, una bestia helada en su estómago, pero una nueva sensación, una determinación de acero forjada en la injusticia que había presenciado y sufrido, comenzaba a quemar con más fuerza. No le fallaría, no se fallaría a sí misma. Don Ricardo, sintiendo el torbellino de emociones que la embargaba,
Le dedicó una sonrisa que era a la vez una disculpa por la dura prueba y una felicitación por haberla superado. El despacho del director de operaciones ha quedado vacante, anunció con una ironía calculada que provocó una risa nerviosa entre los ejecutivos restantes. Creo que sus ventanas tienen la mejor vista de la ciudad. Una perspectiva clara es esencial para el trabajo que tiene por delante, directora. El título directora, pronunciado con tanta naturalidad, resonó en los oídos de Elena como la campana de un nuevo comienzo. Don Ricardo no solo le estaba dando un cargo, le estaba entregando simbólicamente las llaves del reino que Carlos había corrompido. Era una transferencia de poder tan pública y tan poética que nadie en aquella sala podría volver a dudar de quién ostentaba la verdadera autoridad. La recompensa de Elena no era solo financiera o profesional, era una vindicación total de su ser, una declaración atronadora de que su carácter era el activo más valioso de toda la corporación, un tesoro que había permanecido oculto a plena vista. La justicia, sin embargo, no se había conformado con la expulsión de Carlos. Don Ricardo se giró hacia el joven y pálido director de marketing, cuya mentira descarada aún apestaba en el aire. «¿Y usted?», dijo don Ricardo, su voz volviendo a ser un témpano de hielo. «Usted, que fue tan rápido en fabricar una calumnia para ganarse el favor de un tirano. Usted representa la peor clase de oportunismo, el que se alimenta de la destrucción de los inocentes». El joven abrió la boca para suplicar, pero don Ricardo levantó una mano. «No quiero oír sus excusas. Quiero que sea un ejemplo. Mateo, asegúrate de que su carta de despido incluya una cláusula de conducta antiética grave, que ninguna otra empresa de esta ciudad cometa el error de contratar a un hombre cuya ambición carece de brújula moral». La sentencia fue ejecutada allí mismo, sin piedad ni dilación. El joven se desplomó, su carrera hecha cenizas por una sola frase maliciosa. La lección fue brutal y clara para todos los presentes. En el nuevo Imperia Corp, la complicidad con el mal sería castigada con la misma ferocidad que el mal mismo. No había lugar para zonas grises. Mientras el segundo desfile de la vergüenza del día comenzaba, don Ricardo guió a Elena hacia el ascensor privado, dejando atrás un vestíbulo lleno de ejecutivos aterrorizados que ahora la miraban con un respeto que rayaba en el pánico. Al entrar en la cabina de caoba y acero pulido, Elena se vio reflejada junto al fundador del imperio. Su humilde uniforme contrastaba con el lujo del entorno, pero su rostro, aunque marcado por el cansancio y las lágrimas recientes, poseía una dignidad que ninguna tela cara podría comprar. «Su primera tarea, directora», dijo don Ricardo con suavidad, mientras el ascensor ascendía en silencio, «será revisar el salario y las condiciones de cada uno de los empleados de limpieza, seguridad y mantenimiento. Nadie en esta empresa volverá a sentirse invisible o infravalorado. Empezaremos la reconstrucción desde abajo, fortaleciendo los cimientos que hombres como Carlos olvidaron que existían». Elena asintió, las palabras atascadas en su garganta por la emoción. Su primera decisión no sería sobre estrategias de mercado o balances financieros, sino sobre la dignidad de sus antiguos compañeros. La justicia no era solo castigar al culpable, sino, y más importante aún, elevar al justo. El ascensor se abrió directamente a un despacho que era más grande que todo el apartamento de Elena. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Un escritorio de madera maciza, que parecía del tamaño de un coche pequeño, dominaba la estancia. Era un santuario del poder, el nido del águila desde el que Carlos había mirado con desdén al resto del mundo.
Elena entró con pasos vacilantes, sintiéndose una intrusa en un mundo que no era el suyo. Don Ricardo se acercó a la ventana. Carlos veía esta ciudad como un tablero de juego, un conjunto de edificios y cifras que conquistar. Reflexionó. Espero que usted vea lo que yo veo. Millones de vidas, de familias, de sueños. Personas como usted, Elena. Personas cuyo trabajo duro es el motor que impulsa todo esto. Le entregó una tarjeta de acceso dorada. Este despacho es ahora suyo. Úselo para recordar siempre a quién sirve de verdad esta empresa. La recompensa era más que un cargo. Era un cambio de perspectiva. Un trono desde el cual proteger a los vulnerables en lugar de explotarlos. Mientras Elena asimilaba su nueva realidad, la de Carlos se desintegraba por completo. Expulsado a la acera, con una caja de cartón que contenía los restos de su vida profesional, se quedó mirando las puertas giratorias que lo habían escupido. La ciudad, que antes se postraba a sus pies, ahora parecía un monstruo de hormigón que se burlaba de su caída. Su teléfono sonó. Era su mujer. Con voz temblorosa, le comunicó que las tarjetas de crédito de la empresa habían sido bloqueadas y que el banco había congelado sus cuentas personales debido a una investigación por fraude. El pánico, puro y visceral, lo atenazó. No solo había perdido su trabajo, había perdido su estatus, su riqueza, su red de seguridad. Era un paria. La gente pasaba a su lado, ignorándolo, igual que él había ignorado al anciano. Se convirtió en lo que más despreciaba, un don nadie, una mancha en la acera, invisible. La justicia poética era una daga helada que se retorcía lentamente en sus entrañas, una tortura mucho más profunda que un simple despido. Se dio cuenta de que la pobreza que tanto temía no era la falta de dinero, sino la absoluta y aterradora ausencia de valor. De vuelta en la cima del imperio, Elena tomó su primera decisión. Cogió el teléfono de su nuevo escritorio y llamó al departamento de instalaciones. «Hola, soy Elena, la nueva directora de Cultura Corporativa», dijo, su voz aún temblorosa pero firme. «Quiero que instalen fuentes de agua filtrada y vasos en cada entrada del edificio, accesibles para cualquier persona, sea empleada o no. Y por favor, coloquen un cartel que diga: en Imperia Corp, la sed de un extraño es nuestra responsabilidad. Que nadie vuelva a ser humillado por pedir un simple vaso de agua». Fue un acto pequeño, casi trivial en la gran maquinaria de la corporación, pero su simbolismo era inmenso. Era la primera piedra del nuevo edificio, un gesto que declaraba que la humanidad y la decencia serían, a partir de ahora, la política oficial. Don Ricardo, que la observaba desde la puerta, sonrió. Había elegido bien. No había elegido a una ejecutiva, había elegido a un ser humano, y eso era exactamente lo que su empresa necesitaba para sanar. Los días que siguieron fueron una revolución silenciosa. Bajo la guía de Elena y la autoridad de Don Ricardo, se implementaron cambios radicales. Se crearon canales de denuncia anónimos y seguros. Se revisaron todos los salarios de los puestos más bajos, aumentando significativamente los sueldos y beneficios. Se instituyó un programa de reconocimiento mensual donde no se premiaba al mejor vendedor, sino al compañero más compasivo. Elena, con su conocimiento íntimo de las dificultades de los trabajadores invisibles, se convirtió en su campeona. Se reunía con ellos, escuchaba sus problemas y luchaba por sus derechos con una tenacidad que asombró a la vieja guardia de ejecutivos. Imperia Corp comenzó a transformarse desde dentro. La productividad aumentó, la moral se disparó
y la empresa, que había estado al borde de la putrefacción moral, comenzó a florecer de nuevo, más fuerte y saludable que nunca. El acto de bondad de una sola mujer se había convertido en la semilla de un bosque de cambio. La noticia de la caída de Carlos y el ascenso de Elena se convirtió en una leyenda corporativa. Se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora, una fábula moderna sobre la justicia y la humildad. Carlos, enredado en una batalla legal que lo despojó de todos sus activos, desapareció de la vida pública, su nombre convirtiéndose en sinónimo de arrogancia castigada. Su castigo no fue solo la pérdida de su fortuna, sino el ostracismo total. Los antiguos amigos, que antes reían con sus crueles bromas, ahora ni siquiera le devolvían las llamadas. Descubrió la amarga verdad de que las relaciones construidas sobre el miedo y el poder se disuelven en cuanto el poder desaparece. Su soledad era una prisión autoimpuesta, un recordatorio constante de que, al final, la única persona a la que había logrado destruir de verdad había sido a sí mismo. Su caída sirvió como una advertencia para todos los tiranos de oficina. Los tronos construidos sobre la humillación de otros siempre están a un solo acto de compasión de derrumbarse. Elena, por su parte, nunca perdió la humildad que la había definido. A pesar de su nuevo despacho y su sueldo de 6 cifras, seguía comiendo en la misma cafetería con sus antiguas compañeras de limpieza. Conocía el nombre de cada conserje, de cada guardia de seguridad, y siempre tenía una palabra amable para ellos. Se convirtió en el corazón vivo de la empresa, un recordatorio constante de que el poder no tenía por qué corromper. Su recompensa más grande no fue el dinero ni el estatus, sino la capacidad de crear un entorno donde la gente se sentía segura, valorada y respetada. Transformó un lugar de trabajo en una comunidad. Demostró con cada acción que el liderazgo más efectivo no es el que se impone con miedo, sino el que se inspira con el ejemplo. Su vida se convirtió en el testimonio andante de que la bondad no es una debilidad, sino la forma más elevada y duradera de la fuerza. La historia de Elena y Carlos, del anciano disfrazado y del imperio renacido, nos deja una lección tan simple como profunda. Nos enseña que la verdadera medida de una persona no se encuentra en la altura de su cargo o en el saldo de su cuenta bancaria. No se ve en la marca de su traje ni en el brillo de sus zapatos. El verdadero valor de un ser humano, su auténtica riqueza, reside en la capacidad de su corazón para sentir compasión, para actuar con integridad cuando nadie mira y para defender la dignidad de otro, incluso a costa de la propia seguridad. La arrogancia es una armadura de cartón, ruidosa y llamativa, pero que se deshace al primer chaparrón de la adversidad. La humildad, en cambio, es una raíz profunda y silenciosa que puede soportar cualquier tormenta y, con el tiempo, hacer florecer el paisaje más árido. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas hemos juzgado un libro por su cubierta? ¿Cuántas veces hemos permitido que las apariencias dicten nuestro trato hacia los demás, asignando valor basándonos en el estatus en lugar de en el carácter? La historia de hoy nos obliga a hacernos estas preguntas incómodas. Nos desafía a mirar más allá de los uniformes, los títulos y las ropas raídas para ver al ser humano que hay debajo. Nos recuerda que cada interacción, por pequeña que sea, es una oportunidad para construir o para destruir, para ofrecer un vaso de agua o para gritar con desprecio. La elección es siempre nuestra. Y esa elección, más que cualquier otra cosa, es la que define quiénes somos realmente, no solo a los ojos del mundo, sino en el silencio de nuestra propia conciencia.
Esta narrativa nos demuestra que la justicia, aunque a veces parezca lenta o incluso ausente, tiene una forma de encontrar su camino. El universo tiene una contabilidad moral perfecta y ninguna deuda de crueldad queda sin pagar. Tarde o temprano, la balanza siempre se inclina hacia el equilibrio. Aquellos que construyen sus vidas sobre la humillación de los demás están, en realidad, cavando su propia tumba. Y aquellos que, como Elena, siembran actos de bondad desinteresada, a menudo sin esperar nada a cambio, están plantando las semillas de una cosecha que superará sus sueños más salvajes. La bondad es una inversión en el alma y sus dividendos son siempre inconmensurables. Una recompensa que el dinero no puede comprar ni la malicia puede arrebatar. Así que la próxima vez que te encuentres en una encrucijada, por pequeña que sea, donde puedas elegir entre la indiferencia y la compasión, recuerda a Elena. Recuerda que un simple gesto de humanidad puede tener el poder de cambiar un destino, de derribar un imperio de arrogancia y de encender una luz en la oscuridad. Tu carácter se forja en esos pequeños momentos, en las decisiones que tomas cuando crees que nadie importante te está observando. Porque la verdad es que siempre hay alguien observando tu propia integridad, y esa es la única audiencia que al final importa, el único juez cuyo veredicto definirá el verdadero éxito de tu vida. Si esta historia ha resonado en tu corazón y crees en el poder de la bondad para transformar el mundo, te pedimos que la compartas. Ayúdanos a difundir este mensaje de que la verdadera fortaleza reside en la compasión y que la justicia, al final, siempre prevalece. Cada vez que compartes, enciendes una pequeña llama de esperanza en un mundo que a menudo parece oscuro. Deja un comentario con la palabra justicia si estás de acuerdo en que nadie debería ser juzgado por su apariencia. Y así sabremos que este mensaje ha llegado a buen puerto. No te vayas todavía. Si te apasionan las historias que inspiran, que te hacen creer en lo mejor de la humanidad y que demuestran que el bien siempre triunfa sobre el mal, este es tu canal. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ni uno solo de nuestros relatos. Cada vídeo es una dosis de esperanza, una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, un solo acto de valor puede cambiarlo todo. Únete a nuestra comunidad y sé parte del cambio. Gracias por vernos y recuerda siempre, sé la razón por la que alguien todavía cree en la bondad de las personas.